Los sonidos despertaron a Nunio. Con el corazón latiendo con fuerza se sentó. «¿Sí? Estoy aquí», dijo Sí detrás de él. Encontró a Sí apoyado contra la pared, tratando de ponerse su chaqueta de smoking, con una mueca de dolor en su rostro. «¿Qué estás haciendo?» Nunio se puso de pie. «Vas a reabrir tus heridas». «Ayúdame a ponérmela», dijo Sí, en un tono que no admitía discusión. Frunciendo el ceño, Nunio lo ayudó a regañadientes. Algunas de las heridas en la espalda de Sí apenas habían formado costras porque seguían abriéndose cada vez que se movía. «¿Por qué?» «Si tengo razón y Lorenzo no malogra todo esto, estamos a punto de ser rescatados», dijo Sí. El corazón de Nunio saltó a su garganta, se estrujó el cerebro, tratando de recordar quién era Lorenzo antes de finalmente recordar al tipo mayor de rostro pétreo que seguía así y dirigía su equipo de seguridad. ¿Algún tipo de mano derecha? ¿Jefe de seguridad? Algo por el estilo. «¿Y por qué necesitas ponerte tu smoking para eso?», dijo Nunio. «¿Lorenzo se desmayará si te ve con su torso desnudo?» «Las apariencias lo son todo», dijo Sí, con ojos duros y distantes. «Él no puede verme como débil, no puede saber que estoy herido, que me han azotado. Pensé que era tu mano derecha o algo así». «Él lo es». Nunio apartó la mirada, sintiendo una punzada de tristeza. ¿Qué existencia tan solitaria debió haber sido si Sí ni siquiera confiara en su mano derecha? «¿Cómo sabes que es tu gente y no otra persona?», Nunio dijo, tratando de arreglar su propia ropa. Era una causa perdida. «El momento es el adecuado. Han pasado 10 días, tiempo suficiente para que el traidor se relaje y venga a verme personalmente sin tener miedo de que lo sigan. O eso pensarían. Se suponía que Lorenzo tenía que tener a todos, a la familia seguidos, 24/7. Tan pronto como alguien se comportara de manera sospechosa, lo habría seguido hasta que lo trajeran a nuestra ubicación». Nunio lo miró fijamente. «¿Era una trampa? ¿Tú organizaste todo esto?». Sí sonrió sombríamente. «Me das demasiado crédito, pero era una posibilidad. Lo hablé con Lorenzo y él sabía qué hacer si me secuestraban». Llegó a ello lentamente. «¿Querías calmarlos con una falsa sensación de seguridad después de que fuiste tan indulgente con Andrea? ¿Por eso lo dejaste vivir?». «Sí», dijo Sí. «Sabía que Mark no era el único que conspiraba contra mí. Había alguien más actuando independientemente de él, alguien más sutil y cauteloso. Quería exponerlos». Sí sonrió. «A veces, inspirar demasiado miedo puede ser perjudicial. Al dejar vivir a Mark, me hice parecer más misericordioso de lo que soy. Eso los hizo menos cautelosos». «Gran plan», dijo Nunio mirándolo. «¿Y qué pasa si te lastiman? ¿No estás asustado en absoluto?». «Sabía que querían secuestrarme más de lo que querían desaparecerme. Nuestros atacantes se esforzaron mucho por evitar dispararme en cualquier lugar vital. Querían llevarme con vida. Si quisieran desaparecerme, ya lo estaría». Los sonidos de disparos sonaron mucho más cerca ahora. Nunio se tensó, mirando la escotilla con el corazón en la garganta. ¿Y si sí estaba equivocado y no era su gente? ¿Y si tenía razón? Cuando se abrió la escotilla, fue el rostro de mandíbula cuadrada de Lorenzo quien los miró con los ojos entrecerrados. «¿Sí?», preguntó con incertidumbre. Nunio exhaló y miró así. Se inquietó un poco cuando vio que toda emoción había desaparecido del rostro de Sí. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos e ilegibles, su postura se enderezó. Dijo algo en tailandés, su voz no alta, pero claramente no impresionada. Lorenzo estaba claramente incómodo. Su tono era de disculpa cuando respondió, y luego arrojó la escalera.
Mordiéndose el interior de la mejilla para evitar decir algo, Nuño vio como si caminaba con confianza hacia la escalera y la subía, como si su espalda no fuera un desastre. Debía haber sentido mucho dolor, pero su rostro no traicionaba nada. Lorenzo probablemente no tenía ni idea de que su jefe se estaba defendiendo con pura voluntad. Nuño subió la escalera detrás de sí. Sus manos temblaban cuando lo golpeó. Se terminó. Todo había terminado. Se arrastró hasta el piso de arriba y miró a su alrededor, momentáneamente desorientado por el brillo y el ruido. Lo primero que enfocó su mirada fue el cuerpo en el suelo. Era alguien, uno de los hombres que normalmente les traía comida. Con la bilis subiendo por su garganta, Nuño apartó la mirada y miró a su alrededor. Todavía parecían estar bajo tierra, a juzgar por la falta de ventanas. Exhaló cuando finalmente vio a Sí hablando con Lorenzo por el pasillo. Lorenzo asintió, le entregó un arma a Sí y se alejaron juntos. Nuño se quedó mirándolos sin verlos por un momento, sin entender. ¿Lo estaban dejando atrás? Sí ni siquiera lo miró. Con un nudo en el estómago, Nuño lo siguió lentamente, sin saber qué más hacer. Mantuvo la mirada fija en la nuca de Sí, para evitar mirar los cuerpos esparcidos por el suelo. Subieron las escaleras hasta lo que Nuño supuso que era el primer piso del edificio. La luz del sol entraba por las ventanas. En medio de una lujosa sala, Park estaba atado a una silla, con 2 hombres cuidándolo. Cuando Sí vio a su primo, su expresión en blanco no cambió. Nuño no tenía ni idea de lo sorprendido que estaba. Por fin dijo algo en thai, su voz tranquila. Park lo miró con tanto veneno que Nuño se quedó desconcertado. Park parecía un tipo tranquilo y sin pretensiones. Él era la última persona en su mente cuando Nuño había contemplado quién podría estar detrás de ese secuestro. Había pensado que podría ser Ned, quien había expresado amargura y envidia hacia Sí, no el tipo que parecía más preocupado por su teléfono que por los juegos de poder. Mostró lo que sabía. Con desprecio, Park escupió algo, y la única palabra que Nuño pudo entender fue «maldito». Apenas necesitaba una traducción. Sí miró a Park por un momento. Entonces levantó su arma y le disparó entre los ojos. Volviéndose hacia Lorenzo, dijo algo, ignorando por completo el cadáver de su supuesto pariente a sus pies. Nuño tragó saliva. Las palabras de Max de repente resonaron en sus oídos. Es un sociópata de alto funcionamiento. Es el tipo de persona que puede sacar un arma y disparar a todos en la mesa y luego volver a comer. Realmente no lo había creído entonces, pero ahora... Nuño se quedó mirando el perfil de Sí, odiando lo mucho que una parte de él todavía quería su atención. Pero él era libre, ya no debería necesitar a este hombre, ya no lo necesitaba. Era Nuño Chaguarín, un hombre adulto y autosuficiente, no el desastre pegajoso y claustrofóbico que había sido durante los últimos 10 días. Repitió eso como un mantra mientras la gente de Sí despegaba la mansión y subía a los autos negros. Por un momento, Nuño pensó que lo habían olvidado por completo, pero luego uno de esos tipos lo agarró del brazo sin demasiada delicadeza y lo empujó dentro de uno de los autos. Pero no era el coche en el que estaba Sí. Estaba bien, ya no lo necesitaba. Sí cerró los ojos mientras escuchaba el informe de Lorenzo. El camino que normalmente parecía impecable, ahora se sentía como el viaje más accidentado que jamás había experimentado. Cada sacudida de coche era como una tortura, y sabía un par de cosas sobre la tortura. No ayudó que estuviera recostado contra el asiento y la tela de su smoking agravara sus heridas. Pero esa era su postura normal, y cualquier otra cosa sería notada por Lorenzo como inusual. Era chocante lo agobiante que era esta incapacidad para relajarse
después de 10 días con la guardia baja. Se había puesto demasiado cómodo, peligrosamente cómodo. ¿Estás seguro de que Parr trabajaba solo?, él preguntó. Casi seguro, respondió Lorenzo. Hice rastrear a todos los miembros de la familia como ordenaste. Nadie se comportó de forma sospechosa, salvo Park. Bueno, está Max, pero no es relevante. Sí abrió los ojos. ¿Max? ¿Qué hay de él? Lorenzo resopló. Parece que tiene otro chico juguete a un lado. Escuché algunos fragmentos de sus llamadas telefónicas y fueron bastante condenatorios. No es de extrañar que no estuviera tan asustado por la desaparición de su novio. ¿Él no lo estaba? Sí miró por la ventana el paisaje que pasaba. Eso es extraño. Pensé que habías informado que supuestamente era un matrimonio por amor. Eso es lo que dijo mi fuente en Boston, dijo Lorenzo, encogiéndose de hombros. No lo investigué yo mismo, tal vez estaba equivocado, o tal vez los sentimientos de Max no duraron. Siempre he sido escéptico acerca de este supuesto amor. Siempre había tenido aventuras de una noche en el pasado. ¿Quieres que lo investigue yo mismo? Sí. No, dijo sí, aplastando su voz interior sin piedad. Cuanto menos supiera, mejor. No debería alimentar este pequeño apego que había desarrollado por el novio de Max. Si lo ignoraba, y a él, ese apego moriría, como todas las cosas. Lorenzo continuó su informe, centrándose esta vez en los nuevos acuerdos e informes financieros. Sí escuchó solo a medias. Su espalda lo molestó más de lo que le hubiera gustado, pero la información de Lorenzo fue de alguna manera más irritante. Max era un maldito idiota si estaba haciendo trampa. Su propia ira lo sorprendió. Por lo general, se burlaba de la idea de hacer trampa. El cuerpo de una persona pertenecía solo a dicha persona, y el concepto de traicionar a alguien si uno elegía compartir su cuerpo con otra persona siempre le había parecido extraño. Pero sabía que otras personas no estaban construidas como él. Nat probablemente se molestaría si se enterara. Incluso si se entera, no es tu lugar decírselo. Aléjate de eso, mantente alejado. Él no es tuyo. Él nunca fue tuyo. Cuando llegaron a la villa, ya era de noche. Sí apretó los dientes mientras salía del auto rígidamente. ¿Estás bien, jefe?, Lorenzo dijo, frunciendo el ceño. Sí le lanzó una mirada fría. Por supuesto, gruñó. Con suerte, las heridas no se habían vuelto a abrir y la sangre aún no se había filtrado a través de su smoking. A juzgar por el hecho de que Lorenzo ya estaba dando la vuelta, sí veía mejor de lo que se sentía. Los sonidos de los autos, estacionándose detrás de ellos, lo pusieron rígido. Quería mirar hacia atrás, solo para asegurarse de que sus órdenes se cumplieran y de que Nat no hubiera sido olvidado, pero por supuesto, sus órdenes se habían llevado a cabo, siempre lo fueron. Sí no se dio la vuelta. Observó a Max salir de la villa. Su rostro severo cambió muy poco cuando vio así, pero cuando vio algo detrás de él, hubo un claro alivio en sus ojos negros. Los labios de sí se curvaron en una sonrisa burlona. ¡Qué conmovedor! Entonces, aparentemente su hermanastro se preocupaba por el bienestar de su novio, incluso si lo estaba engañando. Verdaderamente una historia de amor de todos los tiempos. Dándole un breve asentimiento, Max avanzó. Sí caminó hacia la casa, ignorando el dolor ardiente en su espalda. No tenía ningún deseo de verlos besarse o algo igual de nauseabundo. Yo tendría más cuidado, jefe, dijo Lorenzo, alcanzándolo. Podrían dispararte en la pierna. Sí lo miró en blanco antes de darse cuenta de que tenía el dedo en el gatillo de su arma. Lentamente quitó el dedo y puso el seguro. Estaba tranquilo y sereno. No tenía nada de qué enfadarse. Nuniu tuvo que ducharse con la puerta abierta.
Con el pecho apretado, vio cómo el agua caía sobre su cuerpo, lavando la mugre y el sudor. A Nunio le hubiera gustado decir que se sentía como antes después de la ducha, pero eso había sido una mentira. Se sentía limpio, lo cual fue una gran mejora, pero la ansiedad y la sensación de desplazamiento permanecieron. El mundo todavía no parecía real. Todo se sentía un poco extraño. Los olores, los sonidos, los colores. Su espaciosa habitación lo hizo sentir claramente incómodo. Se sentía demasiado grande y abierta, insegura, y ese era el problema, ¿no? Se sentía inseguro, a pesar de ser salvado. ¿Estás bien?, Max preguntó con rigidez, mirando a Nunio antes de que sus ojos regresaran a su computadora portátil. Claro, dijo Nunio, dejando caer su toalla y poniéndose una camiseta y pantalones cortos. No se atrevía a importarle estar desnudo frente a su jefe. En realidad, un poco de vergüenza habría sido muy bienvenida. Cualquier cosa hubiera sido mejor que esta ansiedad y esta sensación de estar equivocado. Siguió esperando para finalmente sentirse seguro, sentirse normal, pero la sensación seguía siendo esquiva. «Estás mintiendo», afirmó Max, con la mirada fija en su computadora portátil. «Pagaré los servicios de un terapeuta una vez que regresemos a Boston. Eso es lo menos que puedo hacer por ti. Es mi culpa por no despertarte y obligarte a dar un paseo con sí». Hizo una mueca. Podía sentir que algo iba a pasar, así que pensé que sería mejor si te perdías la boda. Pero solo arruinó todo. «No podías haberlo sabido», dijo Nunio sin entonación. «Todavía». Max se quedó en silencio, escribiendo en su computadora portátil. «Compré boletos de regreso a casa para mañana al mediodía». Nunio no dijo nada. Quería que su jefe se fuera de su habitación, pero sabía que Max debería estar aquí para mantener la apariencia de un amante preocupado, reunido con su novio desaparecido. Llamaron a la puerta y Nunio giró la cabeza hacia ella. Era una criada. Ella le trajo comida, mucha comida, 15 platos diferentes. «Esto es demasiado», dijo Nunio, mirando el festín frente a él. Tenía hambre, pero sabía que su estómago no podría soportar más que un poco de sopa después de 10 días de estar medio muerto de hambre. «No deberías haber traído tanto». Max frunció el ceño. «No soy yo. El cocinero probablemente se siente mal por ti». Nunio jugó con la comida con desgano. Se obligó a comer un poco de sopa y pan y a beber un vaso de agua. Hubo otro golpe en la puerta y Nunio contuvo la respiración de nuevo. Era un tipo de seguridad. Le entregó a Max un paquete. «Esto es para ti», dijo Max, volviéndose hacia Nunio. «Un nuevo teléfono para reemplazar el que perdiste». Nunio lo aceptó sin comentarios. Fue solo cuestión de minutos configurar el teléfono y restaurar sus datos desde la nube. Si tan solo su estado mental pudiera haberse arreglado tan fácilmente. Quería así. Nunio cerró los ojos y respiró, tratando de borrar el pensamiento de su mente, pero no funcionó. Racionalmente, entendía que este apego, esta dependencia, nació en circunstancias antinaturales que no tenían nada que ver con sus vidas reales. Era una combinación de su despedida, una combinación desesperada y necesitada de un ancla cuando su claustrofobia lo estaba volviendo loco. Un apego enfermo, paciente, por cuidar así durante días, y la falsa sensación de intimidad causada por el constante contacto físico. Ahora que estaban de vuelta en el mundo real, sabía que lo que había sentido en cautiverio no era real. Como hombre racional, Nunio entendía eso. Cambió muy poco. Todavía pensaba en él constantemente, obsesivamente, preguntándose si estaba bien, si consiguió ayuda médica profesional, por la forma rígida, recta en que sí se había mantenido cuando salió del auto. Nunio no se extrañaría de no resistirse para no revelar su debilidad frente a sus subordinados. «Suficiente, deja de pensar en él, no es real,
Deberías preocuparte por tus verdaderos seres queridos, no por un hombre que conoces desde hace menos de 2 semanas. ¿Cómo evitaste que mi familia supiera que estaba desaparecido?, Nuño preguntó, con un nudo en el estómago al darse cuenta de lo malo que había sido si se enteraran. Después de lo que le pasó a Aiden, sus padres podrían no haberse recuperado de un segundo golpe como ese. Se suponía que regresaría a casa hace una semana. Las cejas de Max se fruncieron. Estoy al tanto de lo que le pasó a tu hermano, así que dudaba acerca de contactar a tus padres y molestarlos prematuramente. Le dije a Nat que le enviara un mensaje a tu madre y le dijera que amabas tanto a Tailandia que decidiste extender tu estadía. Tal vez deberíamos haberles dicho la verdad, pero estaba razonablemente seguro de que te rescatarían. No, me alegro de que no les hayas dicho. Mis padres se habrían preocupado innecesariamente. Se hizo un silencio. ¿Sabes lo que le hizo a Park?, Max dijo. Nuño se congeló. ¿Qué quieres decir?, dijo sin mirarlo. Park desapareció. No responde llamadas y su gente no tiene idea de dónde está. No puede ser casualidad que sí regrese justo cuando Park desapareció. Nuño miró la pantalla de su teléfono sin ver nada. ¿Qué te hace pensar que sabría algo? Podía sentir la intensa mirada de Max sobre él. Tienes razón. La culpa se agitó en sus entrañas. Lo peor era que se sentía culpable solo por no decirle la verdad a Max. Después de todo, lo habrían traído a Nuño para ayudarlo, pero no sentía gran cosa por el desaparición de ese tipo que había presenciado. Park era un idiota, de 2 caras, que había traicionado y torturado así durante días. Difícilmente era un espectador inocente. Todavía, ¿no debería sentirse más perturbado por lo que había visto? Definitivamente no debería haberse preocupado. Nuño se aclaró un poco la garganta. No fue sí el que estuvo detrás de los ataques contra ti y Nat. Max le clavó los ojos. ¿Y cómo sabes eso? Él me lo dijo. ¿Él te dijo? Max no podría haber sonado más escéptico y compasivo si lo hubiera intentado. Nuño miró su comida. Sé lo que estás pensando, pero es por eso que me trajiste aquí, para observar y ayudarte a encontrar al traidor, así que tendrás que confiar en mis habilidades de observación, señor. No estaba mintiendo cuando me dijo eso. No fue él. Max no dijo nada, pero Nuño pudo sentir su mirada evaluadora y curiosa sobre él durante el resto de la noche. Lo que sea, había cumplido su parte del trato. Si Max no le creía, era su problema. Dormiré en el sofá, le informó Max, insoportablemente mandón como siempre. Nuño se encogió de hombros y se metió en la cama. Cerró los ojos mientras escuchaba los sonidos de otra persona preparándose para dormir. Luego se apagaron las luces y la habitación quedó a oscuras. Nuño respiró profundamente, tratando de apagar su cerebro y quedarse dormido. Contó ovejas, intentó vaciar su mente y no pensar en nada. Usó todas las tácticas que conocía. No funcionó. La respiración de Max pronto se estabilizó, pero Nuño no podía decir lo mismo que la suya. Poco a poco su pánico aumentó. La cama era tan suave, tan grande. La habitación estaba demasiado caliente. Se sentía tan solo, desprotegido, inseguro. «Sal de ahí», se dijo a sí mismo, irritado. La cama estaba bien, la habitación estaba bien, no estaba solo. Él estaba bien. Pero no. Pero él no estaba bien. Estaba temblando. Sabía racionalmente que estaba a salvo, que ya no estaba en ese sótano, pero su corazón latía demasiado rápido. Sus palmas sudaban. Quería así. Quería dormir con sí. Quería escuchar su voz, tenerlo cerca. Sentir el peso tranquilizador de su cuerpo aplastándolo, haciéndolo sentir seguro. Todo en él dolía por eso, por su cercanía. Nuño no tenía idea de cuánto tiempo pasó antes de que finalmente perdiera la batalla consigo mismo. Se levantó de la cama
y salió de la habitación, sus pies descalzos pisando el frío suelo del mármol. El corredor estaba oscuro y estrecho. Siempre fue tan estrecho, o lo estaba imaginando. Rayos, odiaba esto, odiaba lo tembloroso e inseguro que se sentía. Este no era él, era un hombre adulto, competente y seguro de sí mismo, no este desastre. Pero todo el odio hacia sí mismo y la mortificación en sus extrañas no fueron suficientes para hacerlo regresar a su habitación. Solo tenía una vaga idea sobre la ubicación de la habitación de sí, pero la villa no era enorme ni nada por el estilo. Probablemente solo había 10 habitaciones en este piso, y aparentemente la mayoría de la familia ya se había ido. Encontró el dormitorio correcto en su cuarto intento. Sabía que era el correcto desde el momento en que entró. Olía bien. No es que tuviera un olor fuerte ni nada en absoluto, pero algo en la combinación de hambre y colonia le recordó cómo olía así el primer día de su cautiverio, antes del submarino. El solo olor hizo que algo dentro de él se relajara. Nuniu caminó hacia la cama y miró al hombre que dormía en ella. Estaba bastante oscuro. La habitación estaba iluminada únicamente por la pálida luz de la luna, pero habría reconocido a este hombre medio ciego. La forma de él, la forma en que las sombras parecían envolverlo suavemente, acentuando sus rasgos angulosos y afilados, y su mandíbula fuerte y bien afeitada. Racionalmente, Nuniu sabía que este era un hombre muy peligroso e insensible, pero se sentía seguro para él, sin importar cuán irracional fuera. Sí estaba acostado de lado, su pecho desnudo subía y bajaba rítmicamente. Nuniu pudo ver que los moretones en sus costillas habían sido tratados, y cuando se acercó y estiró el cuello, vio que la espalda de sí tenía algún tipo de vendas. Gracias. Al menos había conseguido ayuda médica en alguna parte. Nuniu trató de ignorar la parte loca e idiota de él que se preguntaba obsesivamente en quién había confiado sí lo suficiente como para revelarle su estado debilitado. ¿Quién? Anulando esos pensamientos extraños y ridículos, Nuniu se subió a la cama y se estiró frente a sí. Respiró profundamente, sus músculos se relajaron y toda la ansiedad restante abandonó su cuerpo. Sí murmuró algo en tai y pasó su brazo por encima de Nuniu, acercándolo y estirándose medio encima de él en su posición habitual. Nuniu sonrió adormilado, sintiendo una oleada de afecto insoportable. Para un hombre que no abrazaba, sí seguro que tenía su forma favorita de hacerlo. Todavía estaba sonriendo mientras se quedaba dormido, sintiéndose perfectamente satisfecho con el mundo. No estaba seguro de qué lo despertó. La sensación reconfortante de ser aplastado bajo el peso de sí todavía estaba allí, y se sentía seguro y maravilloso y con sueño, pero podía sentir que alguien lo miraba. Nuniu abrió los ojos, con ojos adormilados, e hizo una interrogación. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo sí, bostezando. Nuniu lo miró. La habitación estaba más iluminada, por lo que probablemente era alrededor del amanecer, y podía ver bastante bien la cara de sí. No es que lo ayudara a leerlo, su rostro estaba absolutamente en blanco, solo sus ojos miraban a Nuniu atentamente. Nuniu se humedeció los labios, sintiéndose lo suficientemente despierto como para sentirse incómodo. «Puedo irme si no me quieres aquí». Sino se movió, todavía observándolo como un halcón. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», dijo, y había algo como desconcierto en su voz ahora. «No tengo idea», dijo Nuniu, frotándose los ojos. «Probablemente 3, 4 horas, quizá más». La expresión de sí se volvió ligeramente tensa. «Imposible. Yo duermo ligero. Debería haberme despertado en el momento en que te acercaste a la cama. Mucho menos...». Miró la forma en que sus cuerpos estaban enredados, con una mirada tensa en sus ojos. Nuniu levantó la mirada y acarició levemente el cabello oscuro de sí. Era tan suave y abundante cuando estaba limpio.
Debes haberte acostumbrado tanto a dormir conmigo que tu cuerpo inconscientemente no me consideró una amenaza. Sí, no parecía exactamente tranquilizado por eso. No puedes estar aquí, a pesar de que se inclinaba hacia su toque. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres que me vaya? Nunio dijo, sintiendo una oleada de cariño mezclado con diversión. Era como acariciar a un gato salvaje y peligroso que se inclinaba hacia su toque, incluso mientras le enseñaba los dientes amenazadoramente. ¿Por qué estás aquí? Sí, dijo de nuevo, ignorando su pregunta o negándose a responderla. Nunio enterró su otra mano en el cabello de Sí. No podía dormir sin ti, respondió con una sonrisa triste. Supongo que no eres el único cuyo cuerpo se acostumbró a ciertas cosas. La garganta de Sí se movió. ¿Tienes la impresión de que esto es lo que hago normalmente?, dijo con voz entrecortada. Yo no me abrazo, mucho menos con el novio de mi hermanastro. Nunio se pasó los dedos por el pelo y murmuró. Yo tampoco hago esto normalmente. No soy tan necesitado normalmente. Todo este asunto me hace doler la cabeza. Estoy seguro de que pasará. Solo necesito tiempo. Los labios de Sí se apretaron. Abrió la boca, mirando extrañado a Nunio, pero luego la cerró sin decir nada. Suspiró, metiendo la cara en el hueco del cuello de Nunio. Bien, solo por esta noche. Una pausa. Regresarás a casa pronto, ¿verdad? Mañana, dijo Nunio, con el estómago contraído ante la idea. Fue bueno. Estar a un océano de distancia sonaba como una buena manera de deshacerse de este apego. Sí lo mordió en el cuello, luego chupó y un pequeño sonido salió de la boca de Nunio. Te quiero. Llegó un pensamiento espontáneo, su garganta cerrándose por la intensidad de la emoción. ¡Qué rayos! No podía quererlo. Se iría a casa al día siguiente y no volverían a verse nunca más. Continuarían con sus vidas a un océano de distancia. Odiaba la idea y odiaba la forma en que lo hacía sentir. Pánico y desesperación, como si estuviera de vuelta en el sótano sin Sí. No quería despedirse. No así, todavía no. Nunio quería, necesitaba más de él. Presionó la cara de Sí con más fuerza contra su cuello, pidiendo en silencio que se acercara más y más. Sí obedeció, su cuerpo firme, maravillosamente pesado y conectado a tierra encima de él. Nunio jadeó, sintió que podía morir de felicidad y desesperación. Nunca había necesitado tanto a nadie. Pasó sus manos codiciosas por el cabello de Sí, sus hombros, sus brazos suaves, odiando no poder tocar su espalda, odiando que ni siquiera pudiera sostenerlo apropiadamente, porque no podía tener suficiente.